Antes de Nietzsche estuvo Kant, y antes de Kant, Hume ya hablaba sobre la percepción estética en esa joya llamada la norma del gusto. Pero la relación de la filosofía y el arte se remonta muchísimo atrás, básicamente al origen mismo de la filosofía. Porque siendo justos, el arte fue primero, y tengan eso en mente, porque ese detalle guarda una significación que se vería reflejada en la obra de Nietzsche más adelante. En el principio estuvo Grecia, la Ilíada, la Odisea y el poema de Parménides, quien ya posee propiamente el título de filósofo. Son obras que amalgaman la poesía y la filosofía, unas en mayor medida que otras, y sin duda, de los dos poemas homéricos, la Odisea lo hace en mayor medida. Pero este vínculo, que para muchos es solo la forma primitiva en que la filosofía va armando su edificio conceptual, no solo existió en el denominado periodo presocrático. Sócrates y su ahínco por la palabra viva, hablada y no la escrita, como de hecho la Ilíada y la Odisea se transmitía en la antigua Grecia, tiene aún mucho de esta fórmula, y ni siquiera los escritores latinos, no Neruda o García Márquez, sino Cicerón o Lucrecio, no abandonaron la forma. De hecho, De Rerum Natura, el poema de Lucrecio, donde expone la doctrina epicúrea, no solo es una obra magna, sino que la misma no podría haber sido mejor moldeada que bajo la forma de un poema. Y podríamos continuar así por un largo rato, pero lo importante aquí, lo que debemos rescatar, es que la filosofía tiene, aunque bien puede ser debatido, mucho de su genoma y una particular filia por el arte, más específicamente por la poesía, que de forma casi unánime es la manifestación artística más elevada de todas, según la Vox Populi del gremio de filósofos. Claro, si me lo preguntaran, yo diría que es la plástica, cuestión de gustos. Pero como los filósofos trabajan con la palabra y no la arcilla, bueno, se entiende su predilección por las letras, sobre el sonido o el movimiento del cuerpo. Y precisamente esa, la materia prima con la que el arte trabaja, con la que construye, no es poca cosa o algo irrelevante. Porque si hay alguien que trabaje de forma todavía más marcada y profunda con la palabra, para quien ésta sea su sustrato único, es el filólogo. Así como muchos aún creen que Shakespeare escribía novelas, también muchos creen que Nietzsche fue filósofo. Pero de hecho, la formación de Nietzsche fue como filólogo. Claro, eso no demerita su aportación a la filosofía, como en el caso de Frege, que siendo más propiamente un matemático, es quizás uno de los tres lógicos más importantes de la historia, al lado de Aristóteles o Gödel, así, nada más, como si nada. Pero, ¿qué es la filología y en qué consiste? El trabajo del filólogo, de forma simplificada, versa sobre el estudio y reconstrucción de textos y palabras para hallar su sentido primario, su significado originario, y la forma en que este sentido se ha transformado con el tiempo, o aún peor, se ha transgredido por completo, incluso invirtiéndose. Y precisamente esto último es una de las posibilidades más interesantes que ofrece este trabajo, y más cuando entendemos que las palabras están tan arraizadas en la sociedad y la cultura, que influyen en ella de una forma decisiva, cambiando valores y con ello la visión que tenemos del mundo todo. Precisamente este es el terreno en el que escarba Nietzsche, y lo que encontró se volvería un punto de inflexión frente a la cultura occidental. Así como pasó con Marx, Nietzsche es una brutal y despiadada crítica a la sociedad moderna, tan enajenada, en el sentido más puro de la palabra, a su propia condición, donde desconoce los valores que le sustentan y jamás los pone en entredicho, aunque se estén cayendo a pedazos y arrastrándole entre los escombros. De esta expedición entre las palabras, Nietzsche rescataría muchos significados primigenios que la sociedad, y en mayor medida la moralidad, encarnada sobre todo la figura de la religión, y más particularmente la judeocristiana, habían deformado y pervertido de tal forma que los habían invertido, haciendo del débil, el ignorante, el siervo, el ideal humano a seguir, y volviendo en villano y tirano a todo aquel que osase siquiera aspirar a la grandeza y la fortaleza.
El nihilismo sería una alternativa ante esto. Pero, retomando nuestro camino, ¿cuál sería el resultado último de todo esto? Valores negativos, que exaltan la debilidad, la vileza, lo bajo, lo ruin, tóxicos para la vida misma. Y una de las formas de contrarrestar esta enfermedad sería por medio del arte. ¿Recuerdan que les dije que mantuvieran presente que el arte fue antes que la filosofía? Pues bien, el arte, como manifestación humana primigenia, es precisamente una forma de exaltar la vida, de reivindicarla, de mantenerla, valga la ironía, viva y latente, en movimiento, en cambio. En contraste, sin entrar en debates religiosos, el pensamiento judeocristiano sacrifica sin pensarlo la vida terrena, en pro de una posible segunda vida suprasensible. Dicho en otros términos, básicamente niega la vida para afirmarse a ella misma. Este pensamiento no es exclusivo de la religión católica, sin duda. El mundo de las ideas platónicas ya tiene algo de esto, mucho antes de que crucificaran a un hombre, y muchas otras religiones también la comparten. Pero al ser el pensamiento judeocristiano el más extendido por Europa, y al ser el proyecto de la modernidad, con su primer vistazo de la Ilustración, germen de esta latitud en particular, no solo sería su religión, sino los valores que la acompañan, lo que sería exportado a casi el resto del mundo, o al menos a nuestro mundo occidentalizado. Pero volvamos al arte en sí mismo. Cuando esos primeros hombres empezaron a dibujar cacerías en sus cuevas, lo que realmente hacían era exaltar la lucha que habían experimentado, haciéndola visible, notoria, presente, el hecho mismo de su batalla contra las bestias, como algo grande, significativo, evitando que ésta se perdiera en el olvido. Esa capacidad del hombre para hacer presente, resaltar y exaltar esa intensidad, esa fuerza, a veces suave y cálida, amable, y otras tantas rabiosa y violenta, incontenible, que es la vida en sí misma, a través de una forma, es lo que sería para Nietzsche el arte, y precisamente esa cualidad de plasmar a la vida como es, libre de toda cadena de moralidad y prejuicios, haciendo lo que mejor hace, siendo manifestación de fuerza y energía. Es lo que haría del arte la creación más elevada de nuestra especie, la verdadera metafísica del hombre. Aunque también músico nuestro filólogo, a estas alturas creo que queda claro que cuando habla de arte, a diferencia del gremio filosófico, Nietzsche habla de toda forma artística, que en su manifestación exalte la vida, en los términos que ya señalamos. Aunque siendo honestos, en el fondo, sí hay cierta idea de que la música puede cambiar el mundo, moverlo, ponerlo a bailar. Como bien dijo Tyler Durden, soy el bailarín y cantante del mundo. ¿Y de dónde creen que lo aprendió? De Dionisio, desde luego. Las palabras, como las rocas enterradas, encierran muchas cosas, y una de ellas fueron las figuras de Apolo y Dionisio. Dionisio, conocido por los romanos como Baco, dios del vino, del éxtasis, de la sensualidad y de la locura, se vuelve para Nietzsche una representación de esta fuerza, esta intensidad inconmensurable de la vida, y en contraposición, pero no en negación, y eso es importante tenerlo claro, tenemos a Apolo, emblema de lo racional, lo mesurable, lo ordenado, en última instancia, de la forma. La tarea del artista es mediar entre estas dos fuerzas, darle un significado a la cosa, hacer de una materia prima, una roca por ejemplo, una escultura, exaltando la vida que vivía escondida en esa cosa sin forma. Pero analicemos, ¿qué es esto? Imprimirle una forma es darle mesura a las cosas, delimitarla, de entre las infinitas posibilidades que tiene de ser, escogerle una. Si lo dionisiaco es la materia prima, esa energía desmesurada y sin forma, lo apolíneo es precisamente delimitar esa materia a una cosa en particular, no cancelando precisamente su valor como intensidad y fuerza, sino enfocándola para hacernos visible algo en particular, algo que si no, tal vez pasaría inadvertido para nosotros. Se trata de reafirmar
y resignificar la vida constantemente, evitando que se pierda la misma en esta informidad en la que se nos presenta normalmente, pero a la vez reconociendo que esa materia prima y su fuerza imparable, siempre en movimiento, es lo que subyace a las cosas, y que a lo largo del tiempo y de las manos que lo trabajen, adoptará diferentes formas, evitando que ésta se estanque y se vuelva prisionera de una sola forma. Por eso, aunque la tarea del artista es darle forma a esa materia primigenia, su genio estará en ser un mediador entre ambos impulsos, sin dejar que uno se coma al otro. La tarea del artista entonces es la de hacer danzar a Apolo con la música de Dionisio, para que forma y contenido no se nieguen una a la otra, sino que, en última instancia, sea la misma cosa. Y bueno amigos, ¿les gustó el video y la temática? ¿Les gustaría ver más contenido como este en el canal? Si es así, dale like, comparte y no olvides comentar qué otro tema te gustaría que abordáramos de esta forma.